El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy yo, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Mirad, entrar en la pasión es una gracia, es un don del Señor que tenemos que pedir, que no podemos conseguir a base de puños o de esfuerzo, sino que es un don, un regalo del Señor. Y en la pasión hay como círculos concéntricos de vivencia. Está la gran mayoría que no se entera de nada, la gente que vive al margen, pues toda la gente, ¿verdad?, que estos días verán las procesiones y no entenderán nada. Bueno, la gran mayoría. Luego está el grupo de los discípulos, los que quieren seguir al Señor. Pero fijaros que el Señor deja a 8 en la puerta de Getsemaní, en la puerta, deja ahí a 8, que igual se enteran de bastante poco. De hecho, estos 8, cuando llega el momento, desaparecen, se las piran. Luego están los íntimos del Señor. Los íntimos del Señor, Pedro, Santiago y Juan, que el Señor se los lleva consigo a sus amigos íntimos. Pero dentro del grupo de los íntimos todavía hay una intimidad mayor, la gran intimidad, y es entrar en el corazón del Señor, que solo a Juan le es permitido. Fijaros, Juan vive en Dios. Dice el Evangelio que Juan estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús, en la intimidad de Jesús, cerca del Señor, en el seno de Jesús. Es una expresión parecida, ¿verdad?, como cuando Jesús nos habla de aquel pobre Lázaro que en el cielo estaba en el seno de Abraham, en la intimidad. Juan está cerca del Señor, como decíamos ayer de María de Betania, la que vive a los pies del Señor. Es como una actitud del corazón. Es ese
yo no me muevo de aquí. Dios es mi universo, que decíamos uno de los días de la novena. Yo vivo en el seno de Jesús. Pero, fijaros, cuando llega el anuncio de la traición, ese dolor del corazón del Señor, Juan se apoya en el pecho de Jesús, da un paso más, entra en el corazón del Señor, reclina su cabeza en el pecho, que sabemos que no es una actitud física, sino que es ese entrar totalmente en la intimidad del Señor. Y ahí Juan comprende el misterio de la redención, el misterio del dolor del corazón del Señor. Fijaros, mucha gente se queda en lo externo de la pasión, en los dolores de Jesús, la flagelación, la coronación de espinas, en los clavos. Bien, el dolor físico del Señor. Algunos pueden llegar a comprender el dolor, podríamos decir, interior del Señor, psicológico del Señor, pues el dolor ante la traición del amigo. Esto ya es un paso más, no nos fijamos en el dolor externo, sino que ya entramos dentro de los sentimientos humanos del corazón de Jesús. ¿A quién no le duele que le traicione un amigo? Pero fijaros, como os digo, Juan llega a comprender lo que está sucediendo en el corazón del Señor. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que Jesús está dando el trozo de pan untado a Judas. Jesús está mostrando un amor de predilección sobre Judas. Y así lo entienden todos los apóstoles. El presidente solo daba el pan untado a aquel a quien quería demostrar un amor de predilección. Como decirle a todo el mundo, mira, este es mi amigo, ¿no? Y en ese momento Judas firma la traición del Señor. ¿Qué es lo que le duele al Señor? Al Señor le duele, sin duda, la traición del amigo, sin duda. Pero lo que le taladra al Señor el corazón, lo que le tritura al Señor al corazón, es la muerte de Judas. ¿Comprendéis? No es como su amor propio herido. ¿Cuántas veces cuando nos traicionan, en el fondo es esto? Es yo me siento traicionado, es mi amor propio herido. Oye, con todo lo que yo he hecho por ti, con todo lo que yo te he ayudado, con todo lo que yo te he dado, y tú me correspondes así. Es mi amor propio. Pero aquí no es esto. Jesús no tiene ese amor propio desordenado como nosotros. ¿Qué es lo que le machaca al Señor? ¿Cuál es el dolor profundo de la pasión? Ver a su Judas, al que tanto ama, al que ama con un amor de predilección que va camino de la muerte. Era de noche, se mete en la noche. Juan se mete en el pecho del Señor, Judas se mete en la noche, en la oscuridad, en Satanás, en la muerte eterna. Y esto al Señor le destroza el corazón, porque, fijaros, al final es comprender la profundidad del pecado. El pecado no es una debilidad, no es una equivocación, no es que me salte una norma, no, es algo mucho más profundo. El pecado te destroza por dentro, te mata el alma y te puede llegar a matar el alma eternamente. Eternamente. Y eso es la condenación. Y esto es lo que al Señor le destroza el corazón. Porque Jesús ama a Judas con amor de predilección. Jesús no mira a Judas como el traidor, sino le ve como el amigo íntimo de su corazón que va camino de la muerte. Y por eso Juan, desde el pecho del Señor, desde el corazón del Señor, sintoniza con sus sentimientos. Como decíamos ayer, ese corazón que palpita a la vez, al unísono, al mismo ritmo, con el corazón del Señor. Y Juan consuela, repara el corazón de su amigo desde dentro,
apoyado en el pecho del Señor. Fijaros qué distinta es la posición de Judas a la posición de Pedro. Pedro es un bravucón, Pedro es ese amor apasionado que necesita ser purificado. Pedro, ¿por qué no puedo seguirte yo ahora? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dice, Pedro, ¿cómo que darás tu vida por mí? ¿Qué diferencia la traición de Pedro a la traición de Judas? ¿Por qué? Porque la traición de Pedro le va a llevar a la muerte, a su muerte. Es el pecado mortal, a su muerte, pero a la muerte de su amor propio. El Señor permite esta caída de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor sabe perfectamente que Pedro se va a reponer. ¿Cuántas veces el Señor permite en nuestra vida las caídas, aun las caídas graves, el pecado mortal grave? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que todo eso nos va a ayudar a ser más humildes, precisamente a ordenar nuestro amor propio, como decíamos antes, ese amor que siempre tiende a sobresalir. Y el Señor permite la caída de Pedro. Y el Señor, fijaros, no le recrimina a Pedro cuando le mira en la noche del Jueves Santo. El Señor no juzga a Pedro, no le hunde, como diciendo, ¿cómo me has hecho esto? El Señor mira a Pedro y Pedro comprende todo lo que ha sucedido y llora amargamente. Qué necesarias fueron esas lágrimas de Pedro de arrepentimiento y de dolor, que transformaron su corazón y le dieron ese corazón humilde, dócil, bueno. Qué distinta la situación de Judas, que vive en la oscuridad y cuando se da cuenta de lo que ha hecho, no llora, no se arrepiente, se suicida, se quita la vida. Se quita la vida. Y esto es, como os digo, lo que al Señor le destroza el corazón, que las almas voluntariamente escojan la muerte a la vida, a su vida, escojan la oscuridad a la luz. Este es el dolor del corazón del Señor, que nadie como Él lo entendió, porque Él quiso tomar sobre sí el pecado, experimentar ese pecado que Él no había cometido, pero que lo tomó como si fuera propio y experimentó el dolor, el mayor dolor que existe en el mundo, que es el dolor del pecado mortal, de la muerte eterna, de la muerte del alma. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia. Fijaros, son unas cosas como tan profundas que le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entenderlas al menos un poco, a vislumbrarlas un poquito. Que le pidamos hoy al Señor que nos conceda meternos en su corazón, reclinar nuestra cabeza en su pecho y reparar en la medida que entendamos que Él también nos ponga en el corazón con un deseo grande de consolarle, de amarle, de entregarle toda nuestra vida. Que así sea.